Bienvenido, señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvarez García Linera. Siempre nos acompaña. Una alegría. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a la entrega del título de doctor honoris causa, máxima distinción que otorga la Universidad Nacional de La Plata al señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvaro García Linera. Preside este acto el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor arquitecto Fernando Tauber. Lo acompañan la señora decana de la Facultad de Ciencias Exactas, doctora Graciela de Antoni. El señor prosecretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas, Andrés McCarthy. El señor Atilio Borón, politólogo y sociólogo.
Destacamos la presencia en representación de Madres de Plaza de Mayo de Adelina de Mati de Alaye. Del diputado nacional Carlos Raimundi. Del diputado nacional Gastón Arizpe. Del legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio López. Del señor Belarmino Balbuena, dirigente campesino del Paraguay. Del vocero nacional, Movimiento Político y Social, Marcha Patriótica, David Flores. Del señor Gastón Arizpe, diputado nacional, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Bolivia. Del señor secretario general de CONAPLA, Gabriel Merino. Del señor secretario general Encuentro Nacional y Popular Latinoamericano, Walter Formento. Del señor Leonardo Mozano, dirigente estudiantil MP. Del legislador del Parla Sur, Ricardo Canese. Del señor Raúl Cuneo, Partido Solidario Nuevo Encuentro La Plata. Del señor Hipólito Madariaga, Cooperativa Moto Méndez de Horticultores Platenses. De la señora Elsa Chombi, del Comedor Justicia y Libertad. Del señor Ariel Basteiro, embajador argentino en Bolivia. La señora Edith Pérez, decana de esta Casa de Estudios, la Facultad de Psicología. Se encuentran presentes autoridades de presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, decanos, autoridades, profesores de las distintas unidades académicas, invitados, familiares y amigos. Y para comenzar con este acto, les pedimos que se pongan de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino.
A continuación, escucharemos los acordes del himno nacional de Bolivia. Tenemos una adhesión para compartir con todos ustedes. El Encuentro Nacional Popular Latinoamericano saluda y celebra el otorgamiento por parte de la Universidad Nacional de La Plata del honoris causa al pensador y luchador Álvaro García Linera, firma Walter Formento. Y a continuación, damas y caballeros, distintas organizaciones sociales y agrupaciones estudiantiles harán entrega de distinciones al señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvaro García Linera. Y en primera instancia convocamos a la comunidad de bolivianos en La Plata. La señora Clara Condenanza. Presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, Clara Condenanza. A continuación, se acerca la gente de la Facultad de Psicología para hacerle entrega de otra distinción al señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvaro García Linera. Ahí se acerca la gente de la Facultad de Psicología a hacerle entrega entonces de la siguiente distinción al señor vicepresidente de Bolivia.
A continuación, compartiremos la palabra del señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor arquitecto Fernando Tauber. Bueno, valen por igual los chiflidos y los aplausos en una universidad democrática, así que bienvenidos sean los dos. Usted sabe, bueno, bienvenidos chicos, bienvenidos a la comunidad que nos visita, a la comunidad boliviana, bienvenidos a los que nos acompañan en la Universidad Pública de La Plata, a los compañeros que trabajan todos los días desde la militancia, desde la política, desde el trabajo social, en hacer de que nuestro país y nuestros países puedan tener una oportunidad mayor. Y desde ya el saludo afectuoso a los compañeros de todos los días que tratamos de construir de la mejor manera posible esta universidad pública. Muchas gracias. Usted sabe, Álvaro, la inmensa satisfacción que sentimos en poder distinguirlo con esto que es el mayor tributo que puede ofrecer esta universidad, que es el título de doctor honoris causa. En los 116 años que tiene la Universidad de La Plata, se han entregado unas 50 distinciones a lo largo de todo ese periodo a intelectuales, a académicos, a científicos, que han tenido todos un merecimiento, han reunido todas las condiciones para ser reconocidos de esta manera. Sin embargo, la Universidad Nacional de La Plata en los últimos años ha dirigido esta condición de distinguir con el título de doctor honoris causa aquellos que nos han ayudado y que nos han guiado en la construcción de los valores que nos interesa transmitir a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a nosotros mismos. Es por eso que el Consejo Superior de la Universidad, nuestro cogobierno, le ha prestado una atención especial a aquellos que han dado su vida, la han dedicado a preservar la memoria, la verdad y la justicia en la defensa de los derechos humanos. Por eso nuestras madres y nuestras abuelas de Plaza de Mayo han sido distinguidas por esta universidad con este título. Hoy cuando Adelina lo saludaba y nos saludaba con tanto afecto, y yo le decía, ella también es una doctora honoris causa de la universidad, como Estela de Carlotto, como Chicha Mariani, como Rosa Johnson de Bru, que desde el dolor han construido una militancia por la memoria, por la verdad y por la justicia, que nos ayuda a aquellos que vivimos esos momentos tan dolorosos de la construcción de nuestra patria, que no difieren demasiado de los momentos dolorosos de la construcción de cada una de nuestras patrias en este continente patria grande. Y también hemos dirigido esta distinción a reconocer a los líderes latinoamericanos contemporáneos que nos ayudan y nos guían en la consolidación del continente, como esta conjunción, confederación de patrias que construyen y constituyen una sola. Es por eso que en su momento, y primero que a nadie, distinguimos hace unos años al presidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,
y recordamos todo ese acto. Y después sumamos al Pepe Mujica, lo sumamos a Lula, en su momento distinguimos al extinto presidente Raúl Alfonsín, y también, y como no podía ser de otra manera, a nuestros exalumnos y presidentes, Néstor Kirchner y la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estos homenajes no tienen solamente esa condición, tienen básicamente la intención de construir, de formar parte de una estrategia que transmita que esta universidad pública no solamente quiere formar buenos profesionales, sino que fundamentalmente quiere formar ciudadanos conscientes de su responsabilidad cívica en la construcción de los países que habitamos y que compartimos en este continente. Esta es la razón por la cual estos reconocimientos toman especial significado. Porque la solidaridad es una responsabilidad, no solamente un atributo del universitario, que tiene el privilegio de llegar a los estudios superiores y reconocer cotidianamente las tremendas asimetrías que todavía tenemos que resolver en nuestras tierras. Por eso la tolerancia y el respeto por la opinión del otro forman un par imprescindible y una condición indispensable si queremos crecer como sociedad. Por eso el valor de la democracia no es un cliché ni un título de un capítulo de un libro que ya escribimos. Por el contrario, son las páginas que tenemos que construir todos los días, que tenemos que defender todos los días. Nuestra universidad es un ejemplo de esa condición. Pagó en su momento y pagó caro para tener democracia en la Argentina con más de 900 muertos y desaparecidos. Y hoy esa condición es la que nos permite, con pensamientos diferentes, con matices en nuestras visiones, tener una visión común y poder compartirla en un ámbito como este, que es la de poder construir un continente más justo para todos. El valor del medio ambiente, el valor de nuestros recursos naturales, el valor de nuestra tierra, tampoco es una cosa que solamente se mira en los canales y nos ilustra del estado de situación en la que estamos. Es nuestra oportunidad, defenderlos es nuestra oportunidad de soberanía, es nuestra posibilidad de ser realmente patria. Y los derechos humanos, además de la memoria, de la verdad y de la justicia, que tienen intrínseca en su condición, son esta figura cotidiana de respeto por la minoría, por las minorías, de tanto valor como las mayorías, de condición de convivencia, de respeto por los derechos, que son los que permiten construirnos como sociedad.
Estos valores no están en ninguna carrera, muchachos. Estos valores se construyen en esta vida, en la militancia, en el trabajo de todos los días, en la confrontación de ideas, en el debate y además en el conocimiento específico. Y estas son las cosas que nos transmite Álvaro García Linera, y por eso lo estamos reconociendo en este momento como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias. A continuación, el señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata, doctor arquitecto Fernando Tauber, entrega el diploma que otorga el título de doctor honoris causa al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvaro García Linera. A continuación, daremos lectura a la resolución que designa como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata al licenciado Álvaro García Linera. Visto la propuesta del señor prosecretario de Ciencia y Técnica, doctor Andrés McCarthy, de la Facultad de Ciencias Exactas, y del Consejo Directivo de la misma unidad académica, de otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor licenciado Álvaro García Linera, en los términos del artículo 56, inciso 17 del Estatuto de la Universidad y los artículos 11 y 12 de la Ordenanza número 181, y considerando que nació en Cochabamba, Bolivia, el 19 de octubre de 1962, y recibió educación primaria en el Colegio Don Bosco de Cochabamba y en el Domingo Sabio de La Paz, y la secundaria en el San Agustín de Cochabamba. Se licenció en Matemáticas en la Universidad Autónoma de México con excelentes calificaciones entre los años 1981 y 1985. Posteriormente, estudió Sociología durante su permanencia en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, que ha desarrollado una extensa tarea intelectual en el ámbito de las ciencias sociales, con destacados aportes en disciplinas como sociología, política y economía, con una preocupación central: comprender y poner en cuestión la situación de los oprimidos en su país, que fue y es docente en las carreras de Sociología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, en la maestría en Sociología de esa misma universidad, en la maestría en Filosofía y Ciencias Políticas del CIDES UNSA, en la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de la Cordillera, en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Nuestra Señora de la Paz, entre otras, que ha sido invitado a dar conferencia en instituciones académicas de Francia, España, México y Argentina, que ha publicado numerosos ensayos, artículos académicos e investigaciones, y también libros sobre teoría política, régimen económico, movimientos sociales y sistema democrático. Muchas de sus investigaciones han sido publicadas por organismos de apoyo internacional. En 2004 recibió el Premio en Ciencias Sociales Agustín Cueva por la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, que tiene una larga y reconocida trayectoria como militante político. A partir del año 1985 se relacionó con grupos de trabajadores mineros e indígenas, impulsando el proyecto político de un gobierno indígena de liberación de los pueblos y postulando el derecho autodeterminativo del mundo indígena. Junto a militantes aymaras y quechuas, organizó
los Ailus Rojos, cuadros políticos de las comunidades de la zona del Altiplano de La Paz, Sucre, Potosí y la región de Chapare. Con posterioridad integró la dirección política del ejército guerrillero Tupac Katari, que en abril de 1992 fue detenido, desaparecido por 7 días y luego recluido en la llamada cárcel de Chonchocoro durante 5 años, que ocupa el cargo de vicepresidente desde que asumió como presidente el señor Evo Morales y participa activamente del debate y la elaboración de la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, entre otros cambios centrales del nuevo gobierno. Que su integridad en los aspectos ético-morales ha sido motivo permanente de reconocimiento y valoración, que el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, en su artículo 56, inciso 17, establece la facultad del Consejo Superior de acordar el título de doctor honoris causa para distinguir a personas que sobresalieren por su acción ejemplar, trabajo o estudios. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata resuelve, artículo primero, otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata al señor licenciado Álvaro García Linera en los términos del artículo 56, inciso 17 del Estatuto de la Universidad y los artículos 11º y 12º de la Ordenanza 181/86, artículo 2º, de forma y a continuación escucharemos la palabra del politólogo y sociólogo Atilio Borón. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Realmente es un enorme honor participar de esta ceremonia, compartir con todos ustedes un momento tan especial. Acá hemos venido fundamentalmente a escuchar a Álvaro García Linera, así que yo voy a hablar 2 minutos apenas, solo para decir que estamos en presencia de uno de los grandes intelectuales de América Latina, uno de los grandes intelectuales de nuestra América, que además aúna en su papel una capacidad de gestionar, junto con el presidente Evo Morales, uno de los procesos políticos más interesantes y extraordinarios de América Latina. La Bolivia de Evo Morales y Álvaro García Linera ha cambiado para siempre. Dejaron atrás 500 años de historia e inauguraron un periodo enteramente novedoso, promisorio, no solamente para el pueblo boliviano, sino para toda América Latina. Y tenemos la suerte, y para el mundo también, ¿por qué no? Por ejemplo, en el respeto a los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, el reconocimiento de la madre tierra como sujeto de derecho, aportaciones mundiales que surgen del proceso boliviano y del proceso ecuatoriano. En síntesis, tenemos la rara ocasión de escuchar a un teórico de la práctica y a un práctico de la teoría, cosa muy extraña, pocas veces se tiene esa oportunidad, así que yo simplemente voy a expresar estas palabras, felicitar a Álvaro García Linera por este premio tan honroso que otorga una de las más prestigiosas universidades de la Argentina, y simplemente dejarlos en uso de la palabra, o creo que ahora le toca a Andrés McCarthy. Muchas gracias, felicidades. Y a continuación escucharemos al señor prosecretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas, doctor Andrés McCarthy, quien brindará un laudatio al licenciado Álvaro García Linera. Agradezco, Atilio, la introducción que hiciste porque complementaste lo que no voy a decir. Yo no puedo presentar lo que es Álvaro, pero sí puedo presentar lo que es Álvaro para nosotros. Y
Eso es lo que voy a tratar de hacer resumidamente. Yo creo que es importante ese marco, porque la letra que está en el motivo y el fundamento del doctorado es una letra objetiva y precisa de ser complementada con otra parte, que es la parte más emotiva, más profunda y espiritual del ser humano. Y eso es lo que voy a tratar de presentar ahora. Y voy a tomar tus palabras, que son de otros también, que decís siempre y nos obligás a recordar, que es a hombros de gigantes. Siempre decís a hombros de gigantes. Y para nosotros es fundamental eso, porque vos, que sos un militante político, social, intelectual, lográs lo que lográs porque estás a hombros de gigantes y se lo reconoces. Gigantes como Marx, como Gramsci, y nos lo volvés a presentar de otra manera, como Fidel, como el Che, como Evita, como Chávez, como Evo. Y así sabemos y nos acordamos que solo ahí lo que vayamos a hacer como militantes sirve. Si no, erramos. ¿Qué sos además para nosotros? Sos un intelectual que se atrevió a resignificar al marxismo, cosa que a veces dentro de la izquierda parece ser algo pecaminoso. Y no lo hiciste un poquito. Agarraste al marxismo y lo sacaste de la termodinámica del equilibrio, que era donde estaba cuando nació, y le metiste a Prigogine el premio Nobel de la física del mediados del siglo XX. Y lo diste vuelta. Y nos regalaste conceptos. Claro, a hombros de gigantes nos regalaste conceptos. Y vienen cosas nuevas que nos ayudan a entender puntos nodales, puntos de bifurcación, empate catastrófico y una cosa espectacular que está funcionando en Bolivia, que es el concepto de la tensión creativa. Impresionante. Funciona, resuelven las crisis que tienen. Y nosotros podemos aprender. Y los complementamos porque, como decía el presidente de la universidad, somos la misma patria. Y como la misma patria, además, como también decís y dicen muchos referentes en América Latina de este eje nacional, popular y latinoamericano, acá es donde nace civilización. De todas las esquinas del planeta, acá nace civilización. Y vos nos estás dando una mano tremenda en eso. Así nos devolvés cosas que nos dan esperanza. Por ejemplo, nos devolvés la posibilidad de pensar que se puede construir un Estado de nuevo tipo, porque revisitaste a Gramsci y nos lo devolvés interpenetrado con la sociedad. Así que, finalmente, voy a cerrar con un agradecimiento en algunas categorías. Un agradecimiento por ser ese militante que sos. Un agradecimiento porque para hacer eso tuviste que asumir un camino muy difícil. Tuviste que definir voluntad y disciplina. Y nos recordás que eso es lo que hay que hacer. Porque si no, no podemos enfrentar la tarea de la hora. Y finalmente, gracias por ser ese vicepresidente mestizo que construye el liderazgo del primer presidente originario de Bolivia. Damas y caballeros, para finalizar, escucharemos la conferencia magistral del señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
licenciado Álvaro García Linera. Muy buenas tardes a todos ustedes. Permítanme inicialmente agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, por su tiempo, por su alegría. En verdad me siento muy emocionado por ver tanto joven en esta reunión. Y cuando uno ve juventud comprometida, sabe que hay esperanza. Y lo que uno ha pasado, ha sufrido o ha luchado, no va a ser en vano. Cuando veo los rostros de ustedes, sé que todo lo hecho hasta aquí ha servido. Ha servido porque va a haber alguien que va a levantar la palabra o el fusil, como decía el Che, para continuar la obra avanzada. Quiero agradecer al presidente de la Universidad Nacional de La Plata, a Fernando Tauber, por la amabilidad de recibirme en la universidad, por sus generosas palabras, a Andrés McCarthy, por la fuerza de su discurso, con sus reflexiones que llegan al alma, a Graciela, a Atilio, a Adelina, Madres Plaza de Mayo, y permítanme saludar igualmente con mucho cariño a mis hermanos, a mis hermanas bolivianos que están aquí. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Quiero decirles que recibo con humildad y con mucho agradecimiento. Para mí es un honor que ustedes estén acá. Para mí es un honor que la universidad me esté otorgando este título. Y está claro que no lo recibe Álvaro García. Los seres humanos no somos nada en sí mismos si estamos solos. Es un título, es un reconocimiento a un pueblo muy sacrificado, a un pueblo muy trabajador, a un pueblo muy luchador, que es el pueblo boliviano. Lo recibo a nombre del pueblo boliviano con mucho agradecimiento. Uno es la criatura de su época, de su historia y de su entorno. En nuestra palabra, en nuestro cuerpo, en nuestra emotividad está grabado lo que somos, lo que comemos, con quién hablamos, lo que heredamos, la cultura que compartimos, las esperanzas, los sueños, las expectativas del pueblo que nos rodea, de nuestro barrio, de nuestra universidad, de nuestro gremio, de nuestro departamento, de nuestra provincia, de nuestro país. Somos un producto de la historia. El día de hoy yo quiero reflexionar con ustedes en estos breves momentos a partir de la experiencia boliviana, a partir de lo que ha sucedido en Bolivia, pero en cierta manera también de lo que ha pasado en Argentina, de lo que ha pasado en Ecuador, en Brasil, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Quiero compartir con ustedes una serie de conceptos que nos ayudan a entender los procesos contemporáneos, los procesos revolucionarios contemporáneos. ¿Cuándo surge una revolución?
¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse para que como militantes, como gente comprometida de la academia, del barrio, de la escuela, de la universidad, del sindicato, nos sentimos ante un cataclismo social? ¿Cuáles son esas condiciones? Aquí nos ayuda un primer concepto, el concepto de crisis estatal general. Es un concepto de Lenin, que lo usó para estudiar el año 1905, la Revolución del 5, y lo vuelve a utilizar enriquecido la Revolución del 17, el concepto de crisis estatal general. ¿Qué significa que haya una crisis estatal general? ¿Qué es este concepto de crisis estatal general? Básicamente son 5 cosas. Una sociedad, un país, una región, asiste a una crisis estatal general cuando en primer lugar comienza a producirse en un proceso largo, no es algo instantáneo, un derrumbe del sistema de mediación política. Ustedes saben que toda sociedad tiene los mecanismos de mediación. Un mecanismo de mediación es la forma en que la sociedad civil, individualmente o dispersamente o colectivamente, lleva sus demandas, sus expectativas hacia el Estado, y el Estado procesa ese conjunto de demandas. Esa es la lógica de la mediación política. Hay crisis estatal, hay una crisis estatal general cuando los mecanismos tradicionales de mediación política, de intermediación entre la sociedad civil y el Estado, llámese régimen de partidos políticos, llámese régimen de mediación prebendal, llámese régimen de mediación autoritaria, cualquiera de los sistemas se derrumba, entra en crisis. Hablamos entonces que la comunicación entre sociedad civil y Estado se bloquea. Y cuando la mediación entre sociedad civil y Estado se bloquea, se acumulan un conjunto de demandas, un conjunto de expectativas que tiene que brotar, que tiene que canalizarse por otro lado. Esta es la segunda característica de una crisis estatal general. La primera, bloqueo del sistema de intermediación entre Estado y sociedad. En el caso de Argentina, por ejemplo, el derrumbe del sistema de partidos políticos tradicionales, lo mismo que fue el caso de Bolivia. Pero el segundo componente de una crisis estatal es el surgimiento de otros mecanismos, otras formas de participación política de la sociedad no tradicionales. Si se bloquea el mecanismo tradicional, si se derrumba, si entra en crisis, si ya no logra cautivar ni extraer la voluntad social ni intermediaria ante el Estado, la sociedad crea otros mecanismos paralelos, otros mecanismos alternativos. Pueden ser los sindicatos, pueden ser la comunidad, pueden ser las asambleas. En algunos casos, y esto es importante que lo tomemos en cuenta, estos nuevos mecanismos de participación, de mediación política, pueden ser temporales o pueden ser duraderos. Dependiendo de si es temporal o de si es duradero, vamos a asistir a la posibilidad de revoluciones más profundas o de simplemente de procesos de reforma del Estado, de la economía y de la sociedad. Hablamos entonces de que ante la ausencia o ante el bloqueo de los mecanismos de participación política y el surgimiento de nuevos medios de participación, por ejemplo, recientemente en Brasil, las manifestaciones y las asambleas, estamos asistiendo al surgimiento de nuevas formas de democratización de lo político. Hablamos de formas de democratización plebeyas, que hablan de una ampliación de la democracia.
La democracia no es la elección de gobernantes cada 5 años. Parte de la democracia es la elección de los gobernantes cada 5, cada 4 años. Democracia en el fondo es participación. Toma en sus manos, por parte de la gente, de los asuntos comunes: presupuesto, transporte, agua, inversión, lo que sea, necesaria, tierra, recursos naturales, petróleo, gas, minerales. En la medida en que la población comienza a asumir la gestión, la demanda o el debate de estos temas por vías no institucionales tradicionales, y lo hace por otras vías, asambleas, sindicatos, marchas, movilizaciones, estamos asistiendo a una ampliación de la democracia y a la creación de otros y nuevos mecanismos de participación política. La tercera característica para visualizar una crisis nacional estatal, una crisis estatal general, es que junto con el bloqueo del viejo sistema de partidos o de mediación política, el surgimiento de nuevos y alternativos mecanismos de participación y democratización, asistimos, en tercer lugar, a un desplome, a un derrumbe del sistema de creencias dominantes. La política es fundamentalmente un hecho de creencias, de articulaciones y de creencias. El Estado mismo, cuando uno habla del Estado se imagina una maquinaria omnipotente y poderosa. El Estado mitad es materia, mitad es instituciones, leyes, procedimientos, mecanismos coercitivos, mecanismos regulatorios, y mitad del Estado es creencia, es sentido común, es idea fuerza, que es lo que garantiza la tolerancia moral de los gobernados hacia los gobernantes. Entonces, hablamos de una crisis estatal, de una crisis general, no solamente cuando el sistema de partidos fracasa, no solamente cuando surgen otras formas de participación, sino también cuando las antiguas ideas dominantes, las antiguas ideas que cuestionaban esta tolerancia moral del gobernado hacia el gobernante, porque no hay gobernante que no tenga un gobernado que acepta ser gobernado por un gobernante. Y eso se sostiene. Althusser hablaba de un cemento, en verdad es más que un cemento, es una especie de goma fluida, es más flexible que el cemento althusseriano, es una goma más fluida, que es el sistema de creencias, el sentido común dominante, que hace aceptar a los dominados, el papel de los dominantes y su propio papel como dominado. Hay crisis estatal general cuando eso se derrumba, cuando se resquebraja las tolerancias de los dominados frente a los dominantes, cuando las ideas fuerza, por ejemplo, hace 5, hace 10 años, o hace 15, de globalización, de libre empresa, de libre mercado, que eran ideas dominantes, de políticos profesionales que eran capaces de hacer todo, de los especialistas del poder que eran los nombrados a administrar el asunto común. Cuando estas ideas fuerza se derrumban y la gente descree de los dominantes, de los gobernantes, estamos ante un resquebrajamiento, un derrumbe del sistema de creencias que garantiza la dominación. En cuarto lugar, pero, hay una crisis estatal general cuando, paralelo al derrumbe de las viejas ideas dominantes, emergen nuevas ideas fuerza, nuevas ideas movilizadoras, que pueden permitir crear un nuevo sentido común, lo que Gramsci llamaba la reforma moral e intelectual.
En el caso de Bolivia, grafico esto, durante 20 años en el régimen neoliberal se construyó un sistema de partidos de derecha que no representaba a la sociedad, pero que mediaba a través de un régimen prebendal y un régimen patrimonial del poder territorial, lograba mecanismos de mediación, de subordinación de los sectores indígenas, obreros, populares, urbanos, respecto a las élites dominantes. Ellos eran portadores no solamente de instituciones de representación, sino también eran portadoras de un ideal de progreso. Para los neoliberales todos íbamos a convertirnos en emprendedores, en empresarios. Ya no había obreros, solamente habían consumidores. Ya no había que pensar en el país, había que pensar en la globalización. No había que pensar en los recursos públicos, había que pensar en la privatización que nos iba a modernizar, que nos iba a europeizar, que nos iba a blanquear, que nos iba a convertir en seres humanos partícipes de una globalización sin límite e imparable. Esas eran las instituciones, partidos, estas eran las creencias dominantes. En Bolivia esto duró 20 años y llegó un momento en que esto se comenzó a resquebrajar. El sistema de partidos perdió credibilidad ante los problemas básicos de agua, de tierra, para el movimiento indígena, campesino. El movimiento campesino, indígena y el movimiento urbano ya no canalizó sus expectativas por el viejo sistema de partidos, porque lo consideraba incapaz de dar respuesta. Y entonces convirtió a la asamblea, convirtió a la comunidad agraria, convirtió al sindicato o a la junta de vecinas urbana en su mecanismo de intermediación ante el Estado. Y frente a las ideas dominantes de globalización, de privatización de la política y de los recursos públicos, comenzó a surgir desde abajo, desde el debate de asambleas, desde el debate de los sindicatos y de las comunidades, otras propuestas: asamblea constituyente, nacionalización de los recursos naturales, gobierno indígena. Y estas ideas poco a poco comenzaron a expandirse. Poco a poco comenzaron a disputarle a las viejas ideas dominantes el sentido común dominante. Y en los debates de los estudiantes, y en el debate en la radio, y en el debate en la televisión, estas ideas fuerza que venían desde abajo comenzaron a irradiarse, comenzaron a generar entusiasmo. En cierta medida, toda revolución verdadera tiene como paso previo una modificación del sistema de creencias. Es decir, la construcción de un nuevo proyecto de sociedad que comienza a irradiarse en búsqueda de hegemonía, es decir, del liderazgo social. Solo entonces un horizonte nuevo de organización de la sociedad puede impedir que el viejo régimen, que está en crisis, pueda reconstituirse. ¿Qué significa esto? Que puede darse una crisis del sistema de partidos y representación, el aspecto 1. Puede darse el surgimiento de nuevos mecanismos de institucionalización o de mediación política. Puede darse un derrumbe de las viejas creencias. Pero si no surge una nueva creencia con capacidad de movilización e irradiación, si no surge en el debate común, que no es un manifiesto, es un sentido común en las universidades, un nuevo sentido común en los barrios, un nuevo sentido común en los sindicatos, en los gremios, un nuevo sentido común en los académicos, un nuevo sentido común en los dirigentes. Si no surge un nuevo sentido común que marque un otro horizonte, esta crisis rápidamente puede dar lugar a una reconstitución del viejo poder dominante. Esta es una de las lindas reflexiones que hace Carlos Marx en el texto sobre España. Tras la invasión
napoleónica España, se derrumba el sistema dominante, sustentado en el rey, en su jerarquía, en su ejército, en su distribución de tierras, pero serán las mismas clases dominantes que se enfrentarán al ejército napoleónico, y serán las mismas clases dominadas las que reconstituirán en su imaginario y luego en la realidad el viejo orden que se estaba derrumbando. Es decir, el papel de la creencia en política es decisivo. La política en el fondo es una lucha por las creencias dominantes. La lucha política es una lucha fundamentalmente ideológica cultural, que luego se convierte en materia organizativa, que luego se convierte en materia estatal, pero inicialmente es una lucha por el monopolio de las ideas fuerza, de las ideas dominantes, del sentido común, de lo social, de lo económico, de lo cultural, de lo político, de lo organizativo, de la vida cotidiana. Tenemos entonces 4 elementos de una crisis nacional general: derrumbe del viejo sistema de mediación de partidos, surgimiento de otro sistema de participación política informal, desplome del viejo sistema de creencias, surgimiento de un nuevo sistema de creencias, y el quinto punto decisivo: la constitución de un bloque social con capacidad de movilización y de voluntad de poder, que permita convertir la crisis de Estado en la constitución o en un proceso largo, corto, acelerado o dilatado de construcción de un nuevo Estado. No basta que se derrumben las viejas creencias, no basta que se derrumbe el viejo sistema de mediación, no basta que surjan nuevas ideas movilizadoras, no basta que surjan nuevos mecanismos de participación. Si estos 4 elementos, no viene acompañado del quinto elemento, una voluntad de poder que pueda permitir a un bloque social amplio, pequeño, convertir esa crisis en proyecto movilizador y de poder, si no sucede eso, la crisis estatal general puede o bien revertirse rápidamente como un proceso de reconstitución del viejo poder con nuevos rostros, o bien dar lugar a un proceso de anomia, en el sentido weberiano del término, de anomia social, de disgregación de la sociedad. No hay referente dominante, pero tampoco hay referente alternativo, y a la larga, el peso de la tradición, el peso de lo antiguo, el peso de lo pasado, de la vieja dominación, gradualmente irá reconstituyéndose. Esta es la dialéctica que Marx trata en la primera tesis sobre Feuerbach, cuando le critica a Hegel, que Hegel más bien le critica a Feuerbach que los viejos materialistas se preocupan de ver las cosas al margen de la subjetividad, al margen del papel activo que juega la subjetividad en la transformación y en la construcción de la objetividad. El lado activo, dice Marx, está en Hegel, aunque el lado materialista, pero pasivo, está en Feuerbach. Y critica a Feuerbach, filósofo alemán, por no haber tomado en cuenta este lado activo de la subjetividad, que es parte de la propia objetividad y de su propia transformación. Necesitamos, pues, una condensación de voluntades insurgentes de carácter cultural y político que convierta la crisis de mediación, la emergencia de nuevos mecanismos de participación, que convierta la crisis del sistema cultural dominante y la emergencia de nuevas ideas, que convierta eso, que lo convierta en materia estatal. Su conversión en materia estatal puede tener 2 vías: mediante
un simple recambio de élites. Se cambian las élites, pero se mantiene la estructura de poder. Opción 1. En ese caso, estamos ante una reforma del Estado, no una revolución del Estado. Pero cuando la crisis estatal da lugar a la conformación de un bloque de naciones o de clases sociales, lo que Gramsci llama un bloque histórico, estamos ante una nueva composición de clases del Estado. Puede ser argentino, puede ser boliviano, puede ser brasilero, puede ser nicaragüense, puede ser venezolano. Resumo entonces esta primera parte. Cuando solamente de estos elementos se juntan un derrumbe del sistema político tradicional, más un derrumbe del sistema de creencias, más una reconversión de élites, estamos ante una reforma del Estado. Es el viejo Estado que se cambia de ropaje, que cambia los rostros, pero que mantiene intacta su estructura de poder clasista y de utilización de los recursos públicos. En cambio, cuando se suman de manera virtuosa un derrumbe del sistema de partidos, un surgimiento de otros mecanismos de intermediación, un desplome del sistema de creencias, un surgimiento de nuevas creencias y la conformación de un bloque de poder de clases y naciones alternativo al viejo bloque de poder dominante, en ese momento estamos ante un proceso revolucionario, que es justamente lo que sucedió en Bolivia entre el año 2000 al 2008. Todo proceso revolucionario, brillantemente estudiado por Robespierre, luego por Marx y luego por Lenin, uno puede encontrar en el proceso revolucionario ya en marcha, porque primero es la crisis estatal. La crisis estatal da lugar a una revolución, y esta revolución tiene varias etapas. Una primera de las etapas es lo que se denomina el revelamiento de la crisis. Se revela, no funciona el Parlamento, no funcionan los viejos partidos, la gente está descontenta, la gente utiliza otros mecanismos para interpelar al Estado. No funciona el antiguo régimen de ideas dominantes, la gente comienza a pensar en otras cosas distintas, a proponer otros horizontes diferentes. La gente comienza a movilizarse, a marchar, a bloquear, a hacerse perseguir, a hacerse gasificar, a hacerse detener por las nuevas ideas dominantes y emergentes de la sociedad. Ese es el momento del develamiento de la crisis estatal. Esto puede detenerse ahí y retroceder, y el viejo Estado reconstituirse con una pequeña remoción de élites. Pero también puede continuar la crisis. Si la crisis continúa y da lugar a la existencia de un bloque de poder con capacidad de movilización y de disputarle a los dominantes, al Estado dominante, de disputarle el horizonte de país, el horizonte de economía, el horizonte de sociedad que hay que construir como argentinos, como bolivianos, como venezolanos. En ese momento surge lo que Gramsci llamaba el empate catastrófico. Lenin usó el concepto de poder dual. Es casi similar. En verdad, el poder dual es un subconjunto del empate catastrófico. ¿Qué es el empate catastrófico? Que han surgido dos. Está el bloque dominante, decayente, y emerge un otro bloque de poder emergente. Están el viejo sistema de ideas dominantes, pero decadente, y está el nuevo sistema de ideas, nuevo, que cautiva el entusiasmo, la adhesión y la simpatía de cada vez más gente.
Está el viejo Estado con sus mecanismos coercitivos, represivos y legales, y está el nuevo bloque de poder con capacidad de movilización y de paralización del funcionamiento del Estado para aprobar una ley, para ver el transporte público, para ver la definición de el tema de salarios, para ver el tema de inversión pública. Empate catastrófico. Lenin decía, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Es decir, hay una confrontación de dos proyectos de sociedad. El dominante, pero en declive, el emergente, pero aún no dominante, pero creciente, pero expansivo. Y por lo tanto, empate catastrófico. ¿Por qué catastrófico? Porque puede darse a una irresolución de largo aliento. Puede darse que ni uno triunfa, ni uno acaba de caer, ni el otro acaba de nacer. Y pasan las semanas, y pasan los meses, y pueden pasar los años, dando lugar a lo que hemos denominado este proceso de disgregación social por la irresolución del tema del poder de la idea movilizadora, del poder de mando institucional del Estado. En el caso de Bolivia, desde el año 2000 asistimos al surgimiento del sindicato, del gremio, de la Junta de Vecinos, como forma alternativa de hacer política, como forma alternativa y eficaz de definir gasto público, alternativa y eficaz de hacer leyes o de paralizar leyes. Mientras que el Parlamento hacía sus leyes, que nadie las acataba, los sindicatos y los gremios obligaban a hacer otras leyes que sí tenía que acatar el Parlamento y que sí aceptaba el resto de la sociedad. En el caso de Bolivia, a las ideas de privatización, de venta de los recursos públicos, se le contrapuso la idea de nacionalización, de recuperación del gas, de recuperación de los hidrocarburos, a la idea clásica racista de que el poder es de los especialistas, de los graduados en Harvard, de los que saben hablar inglés, de los que saben hablar francés. Se le contrapuso la idea de que el poder debería pasar a manos de campesinos, de indígenas, de trabajadores urbanos. Y esta idea, anteriormente excluida del debate, comenzaba a adquirir fuerza, irradiación, expectativa, esperanza. Y esta otra dominante en declive, sin capacidad de movilización, sin capacidad de seducción. En medio de ese empate catastrófico se dio la victoria del presidente Evo. El presidente Evo gana las elecciones el 2005 con el 54%. Es gobierno, pero no es todavía poder. Porque seguía la vieja estructura estatal de la burocracia, seguían las viejas instituciones de la justicia, de las Fuerzas Armadas, de la policía, con sus viejos esquemas y su vieja ideología conservadora. Seguía el poder del dinero, el poder territorial en manos de las viejas oligarquías. El presidente Evo y su vicepresidente, siendo gobierno, no podíamos viajar a Santa Cruz, no podíamos aterrizar en Tarija, no podíamos hacer un encuentro de presidentes en Tarija porque venían y nos sacaban a dinamitazos y a pedradas grupos de la derecha. Éramos gobierno, pero no éramos poder. Aún persistía el viejo poder estatal y sus contrapartes y sus correlatos de poder económico y de poder territorial conservador. Esto no puede durar indefinidamente. La coexistencia de dos bloques de poderes no puede durar. Desgarra la sociedad, la agota y la aniquila. Tarde o temprano tiene que resolverse. El poder se caracteriza por la unicidad. Si no, no es poder. A ese momento
en que se va a resolver el tema del poder, le hemos denominado el momento jacobino de la revolución. Punto de bifurcación. Es un punto de bifurcación. Y es un momento en que el poder ya no se resuelve por las urnas. El poder se resuelve en su basamento básico, como correlación de fuerzas. Es un tema de correlación de fuerzas. El poder es correlación de fuerzas. Las elecciones han pasado, se ha definido la mayoría política, se ha definido la minoría política, pero eso aún no ha resuelto el tema del poder. El poder tiene que definirse en una conflagración, o al menos en una medición de fuerzas. Esa es la característica básica del punto de bifurcación. En el caso de Bolivia, ¿cuál fue? El golpe de Estado. El año 2008, al presidente Evo lo quisieron sacar del gobierno. Era el primer presidente en 50 años que ganaba con el 54%, el primer presidente. Otros presidentes habían ganado con el 22%, con el 28%, pero nunca se habló de revocatorio. Pero claro, entró el indígena al gobierno con el 54%, ahí se inventaron un revocatorio. ¿Y cuál fue el resultado? En vez de obtener 54% el presidente Evo, el 2008, lo quisieron revocar. Y al final el resultado fue que en vez de tener 54%, obtuvo el 67% en el revocatorio. ¿Qué hizo la derecha? No aceptar su derrota. E inmediatamente pasó a un golpe de Estado. Entre septiembre del año 2008, desde el 9 de septiembre hasta el 13 de septiembre, Santa Cruz, tomada por las fuerzas de la derecha. Beni, otro departamento, otra provincia, llamaríamos aquí, tomada por las fuerzas de la derecha. Pando, al norte, tomado por la derecha. Tarija, donde está el gas, frontera con Argentina, tomado por la derecha. Instituciones saqueadas. Policía rodeada. Militares atacados y a los jóvenes conscriptos arrancadas sus armas. 57 instituciones quemadas por grupos de choque de las fuerzas de derecha. El presidente Evo solamente gobernaba en La Paz, en Oruro y en Potosí. El resto de los otros 6 departamentos estaba bajo control absoluto de la derecha. Golpe de Estado. La embajada norteamericana, el embajador, el embajador norteamericano reuniendo a los gobernadores de la derecha para planificar conjuntamente con ellos cómo hacer el cerco final a la sede de gobierno y al presidente Evo. ¿Cuál fue la respuesta veloz que se tomó? Sabíamos que iba a darse este momento de fuerza. Teóricamente había sido previsto y prácticamente nos habíamos preparado para ese momento de fuerza. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Primero, expulsar al embajador norteamericano. Desde ese día no existe embajador norteamericano en Bolivia. ¿Qué fue lo segundo que hicimos? Preparar una gran movilización. Habíamos nacido de los sindicatos, habíamos nacido de las comunidades, habíamos nacido de los movimientos y organizaciones sociales, indígenas, campesinos, populares, obreros, vecinales.
eso éramos. Pues se preparó una gran movilización para retomar el control de los departamentos que habían caído bajo manos del golpismo. Eran días duros. Alguna vez yo conté que nos quedábamos en Palacio 3 días, con el presidente Evo y otro ministro, solos los 3. Todo dependía de un hilo, de si las Fuerzas Armadas mantenían la lealtad o alguien se daba la vuelta. Varios gobernadores fueron a tocar las puertas de los cuarteles, buscando este punto decisivo que cambie la balanza de fuerzas. No se dio, e inmediatamente lo que se hizo es preparar una gran movilización indígena campesina para retomar Santa Cruz, y una movilización de tropas militares en el norte, donde había habido una masacre de 13 campesinos asesinados a sangre fría mientras cruzaban un río, y los cazaron como si fueran animalitos desde el borde del río. Se comienza a retomar en el norte del país, se comienza a retomar Santa Cruz, se comienza la gigantesca movilización hacia Santa Cruz para retomar el control, y evidentemente iba a haber una medición de fuerzas. Un momento muy riesgoso de división del país, de enfrentamiento. Y ahí no cabe duda que junto con la movilización social de los movimientos indígenas y campesinos, el papel que jugó UNASUR y en particular el presidente Néstor Kirchner, que salió en defensa de Bolivia, es invalorable para la revolución boliviana el papel del presidente Néstor y del presidente Hugo, porque permitieron convocar a UNASUR. Era un momento que no controlábamos como gobierno ni la tercera parte de Bolivia. 2/3 partes habían quedado en manos de los golpistas. El gobierno atrincherado en la tercera parte del país, pero con la voluntad de una gran movilización que vaya de Occidente y organizaciones sociales indígenas a recuperar el control territorial a los departamentos golpistas. Eso, más el papel de UNASUR, que se reunió de emergencia y se hizo presente en Bolivia y convocó a los presidentes para apoyar el proceso democrático en Bolivia, a la cabeza del presidente Néstor, a la cabeza del presidente Chávez. La correlación de fuerzas fue rápidamente cambiando. Iba a darse un momento de conflagración social. El riesgo de guerra civil en Bolivia era inminente. Estoy hablando del año 2008, septiembre del 2008. Estaba claro que el presidente Evo y yo habíamos llegado y estábamos... Aló. Estaba claro que decía que tanto el presidente Evo como yo y el grupo de compañeros que lo acompañaban al presidente estábamos dispuestos a todo. No habíamos llegado al gobierno para recular ante la primera crisis, y estábamos dispuestos a avanzar hasta el último. En cambio, la oposición no estaba dispuesta a todo, porque podía ganarnos y arrasarnos del país, y que nunca más ningún indígena vuelva a levantar cabeza. Podía hacerlo eso, pero si no lograba vencer, estaba en riesgo su empresa, su cuenta bancaria, su acumulación. En cambio nosotros, como decía Marx, no teníamos nada que perder. Ellos sí tenían mucho que perder. Y por eso cuando fue el momento de fuerza y el momento en que se desplegó la movilización social para el enfrentamiento final, la oposición prefirió retroceder, abdicar,
rendirse. Y ahí fue que se dio lugar a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y a la reelección del presidente Evo, a la nueva elección con el Estado plurinacional, su primera elección, con el 63% de la votación que sucedió el año siguiente. Crisis estatal general, proceso revolucionario, momento de develación de la crisis, empate catastrófico, constitución de gobierno pero no del poder, por último, lucha definitiva por el poder, momento de fuerza, punto de bifurcación, momento jacobino de la revolución. ¿Qué viene después en un proceso revolucionario? Es la quinta etapa que le hemos denominado la etapa de las contradicciones creativas del proceso revolucionario. Toda revolución verdadera no es una taza de leche. Toda revolución verdadera es revolución, porque hay algunos compañeros que nos piden revolución, pero sin revolución. ¿Y revolución qué es? Transformación, avance, retroceso, pelea, crisis, enfrentamiento, nuevo avance, nuevo retroceso, un nuevo salto para adelante. Eso es revolución. No hay solamente en el papel uno puede hablar de las revoluciones que se cumplen con un camino prescrito, de avance, de tranquilidad. No es cierto. La revolución es flujo, es como un volcán que ha erupcionado. Por una parte se cosifica, por otra parte es lava que derrite todo a su paso, vuelve a solidificarse, vuelve otra oleada de magma que derrite lo cosificado y avanza más allá para volverse a cosificar, para volver a ser rebasado por otra nueva oleada. Uno tiene que asociar la idea de revolución a un volcán de magma líquida, incandescente, que avanza, que cambia a su paso, que se solidifica a su paso, que se detiene por un lado y tiene que avanzar por otro lado para volver a derretir lo que se había solidificado. El concepto de contradicción creativa ayuda a entender esta quinta fase de un proceso revolucionario. ¿Qué son las contradicciones creativas? Son los problemas que enfrenta un proceso revolucionario. Las contradicciones normales. En el caso de Bolivia, en los últimos 2-3 años, una vez derrotada la derecha militar, política y culturalmente, se ha entrado a una etapa de contradicciones al interior del bloque de poder popular, al interior del bloque histórico nacional popular. Son contradicciones al seno del pueblo, diría Mao, pero son contradicciones que permiten avanzar, que permiten transformar. Quiero reflexionar con ustedes en esta parte final sobre algunas contradicciones importantes que pueden ayudar también a reflexionar lo que pasa en otras partes de América Latina. La primera contradicción teórica y primera contradicción práctica, cotidiana. En Bolivia tenemos un gobierno de las organizaciones sociales. Tenemos un gobierno que es una especie de confederación flexible de organizaciones y de movimientos sociales. Flexible y negociada de organizaciones sociales. No es un partido político en el sentido de un partido que conocemos. Es una coalición, una confederación de organizaciones indígenas, campesinas, obreras, populares. Unas están un rato, luego se salen, se diferencian, vuelven a entrar, otras están ahí permanentemente, otras están a medias, se amplía el bloque, se contrae, se vuelve a ampliar, se modifica. Por eso decimos una confederación flexible de organizaciones sociales. Bien, ¿cuál es la primera contradicción? La luz eléctrica para 3 millones de hermanos que nunca han tenido luz.
Hay que resolverlo. Hay que garantizar el agua potable para el 50% de los bolivianos que tienen que ir a traer agua de un pozo o tomar agua del río. Hay que resolver ese tema, y ya. Hay que resolver inmediatamente los temas de necesidades básicas y de manera ejecutiva. Pero a la vez lo tienes que hacer sometiendo a una amplia, continua y laxa deliberación. Les doy un ejemplo. La ley que hemos aprobado, hemos hecho una nueva ley de pensiones, una nueva ley de jubilación. ¿Cuánto hemos tardado? 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Si tiene mayoría en el Congreso, vicepresidente. Porque es una ley que la tenemos que haber construido con los sindicatos obreros, con los sindicatos mineros, con los sindicatos fabriles, con los sindicatos de constructores, con los sindicatos asalariados. Necesidad de decisión rápida, necesidad de deliberación dilatada. Otra contradicción creativa, propia de un proceso revolucionario. Tercera contradicción. Que lo comenta reiteradas veces el presidente. El Estado, controlado por las organizaciones sociales, que controla el principal excedente económico del país. Ustedes saben que hemos nacionalizado el gas, el petróleo, la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones, hemos nacionalizado, estaban en manos extranjeras, ahora son manos de los bolivianos. Le ha permitido al Estado boliviano un gran excedente económico, una gran rentabilidad. Les voy a dar un ejemplo. Hace 7 años la inversión pública, el dinero que tenía el Estado para construir carreteras y construir escuelas era 600 millones de dólares. Nada. El día de hoy, 6 años después, no son 600 millones, son 5.000 millones de dólares, fruto de haber nacionalizado fundamentalmente el gas y el petróleo. Ese excedente hay que usarlo. ¿En qué? En derechos. Escuela, hospital, caminos, luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, servicios básicos, para una población que fue abandonada, la más pobre de América Latina. No se olviden que Bolivia, hasta hace 7 años, el 60% de los bolivianos era pobre y el 50% extremadamente pobre, hasta hace 5 años atrás. Entonces, es una población de muchas carencias, de muchas necesidades, y hay que resolverlas, y hay el dinero para ir resolviendo gradualmente eso. Y para eso es el Estado, para resolver los derechos de ciudadanía: luz, agua potable, transporte, salud, educación para los niños, colegio para los adolescentes, universidad para los jóvenes. Muy bien, pero a medida que hace eso el Estado, las organizaciones sindicales, especialmente en el área rural, que antes eran una especie de semi-Estado, antes de que llegara el presidente Evo, no hay escuela, el Estado no hace caso, la comunidad hace la escuela. No hay camino para llegar a la ciudad, el Estado nunca hace los caminos, es las comunidades que se asocian y hacen un camino de tierra hasta la ciudad. No hay posta sanitaria, porque el Estado colonial nunca se acordaba de la gente del campo. Entonces el sindicato agrario aportaba dinero para construir una posta sanitaria y pagarle a un médico o a una enfermera. En cierta manera, la comunidad era una especie de microestado territorial que resolvía asuntos de relaciones matrimoniales, de litigios por tierra, de robos, de atención de salud, muy modestamente, de atención de educación, modestamente, de construcción de caminos. En vez del Estado colonial, había el microestado comunal que atendía esos problemas localmente.
Ahora que hay el Estado plurinacional, es el Estado el que se encarga de hacer la carretera, de hacer el camino, de llevar la luz, de llevar la posta sanitaria, de llevar la escuela. Y entonces, la comunidad, ¿qué hace ahora? Antes su fuerza estaba porque ayudaba a construir caminos, movilizaba para construir la escuela, pero ahora ya lo hace el Estado. Y entonces la comunidad comienza a debilitarse en su función, comienza a perder fuerza. Esta es otra contradicción. El Estado expande su función social y la antigua función social del sindicato, del ayllu y de la comunidad ya no es necesaria. Y entonces ahora tiene que comenzar a transitar a otro tipo de actividades, poder económico, por ejemplo. Esta es otra contradicción creativa, es otro resultado del proceso de expansión de derechos. Una última contradicción que quiero comentarles. Lo comentábamos esta mañana. Un Estado, por definición, y ahí está su legitimación social, es un administrador de los bienes comunes de una sociedad. Es un administrador de lo general, de lo que hace partícipe a un aymara del campo, con un quechua del valle, con un guaraní del oriente, con un estudiante de la ciudad, con un minero en la mina. ¿Qué tienen en común personas que hablan distinto lenguaje, que tienen distinta historia? ¿Qué es lo que tienen en común? Eso que tienen en común: recursos naturales, presupuesto, régimen de instituciones, propiedad de la tierra, propiedad del agua, propiedad de la biodiversidad. Eso que es en común es el Estado. Un Estado, por definición, es un administrador y constructor de lo común que une a una comunidad territorial. Es decir, el Estado es el administrador de lo general. Pero hay momentos en que los movimientos sociales, que son los que han peleado por lo universal, Asamblea Constituyente, que han peleado por lo común, recuperación de los recursos naturales, que han peleado por lo colectivo, gobierno indígena, en un momento de la historia se repliegan a lo corporativo, se repliegan temporalmente a lo local. Y dicen, bueno, todo para mí y el resto no me importa mucho. Esta es otra contradicción. Lo general y lo particular. En momentos el movimiento social pelea por lo general y de ahí surge la revolución. La voluntad de poder de los movimientos sociales es la pelea por el interés común de todos. Pero hay momentos en que el movimiento social, de manera temporal, se repliega en lo particular, en lo local o en lo corporativo. Contradicción entre lo general y lo particular, entre lo universal que beneficia a todos y lo sectorial que solamente beneficia a unos cuantos. ¿Cómo salir de estas contradicciones? ¿Cómo remontar estas contradicciones? Hay un concepto de Gramsci que me gusta usar, que es el concepto de Estado integral. ¿Qué es esta idea de Estado integral? El Estado integral, en la perspectiva del socialismo, es aquel Estado en el que la sociedad civil, sindicato, gremio, comunidad, asociación, junta de vecinos, grupo de estudiantes, gradualmente van asumiendo decisiones sobre el tema estatal, y donde gradualmente, en un proceso largo que puede durar décadas, el Estado va disolviendo sus decisiones en la propia sociedad civil. Estado integral sería otra forma de mencionar el concepto de Lenin, que hablaba que el socialismo es un Estado, es una etapa de la revolución en que se construye un Estado
que no es un Estado en el sentido estricto de la palabra, decía. Es una fórmula rara. Es un Estado que no es un Estado en el sentido estricto de la palabra. Y una dificultad conceptual para hablar de este proceso en que sociedad se vuelve Estado y Estado tiene que volverse sociedad. En una década, en 50 años, en 100 años, esta fusión de monopolio con democracia, democracia con monopolio, que tienen que fusionarse. Gramsci denominaba eso el concepto de Estado integral. Me falta una hoja, creo, ya se ha perdido. Permítame cerrar esta reflexión sobre Estado integral. Me falta una hoja, fíjense, una hoja en mi maletín. Permítame cerrar todas estas reflexiones que vengo haciendo con ustedes alrededor de dos corrientes, de dos fuentes que han alimentado las reflexiones que yo vengo haciendo con ustedes y las reflexiones que venimos haciendo en torno a lo que pasa en el continente, en el mundo y en Bolivia. Estas dos corrientes que han movido toda nuestra vida, nuestros entusiasmos, nuestros compromisos. Por una parte, es el marxismo. Es una corriente que nos vincula a la lucha mundial, a una lucha universal por una sociedad distinta, postcapitalista. Es una corriente que nos vincula a la lucha de clases, a la lucha por el poder. Es una corriente que nos vincula a la lucha contra la explotación y la dominación capitalista. Pero, les decía al principio, todos somos criaturas de donde nacemos. Y en Bolivia no cabe duda de que si algo contiene el alma del boliviano, es su raíz indígena. Pues el indianismo, como corriente ideológica, política, cultural, filosófica y religiosa, es otra de las corrientes que nos permite hablar. ¿De qué nos permite hablar el indianismo? De naciones indígenas, no solamente de clases sociales, sino de naciones que pueden ser clase, o de naciones que se movilizan fundamentalmente por lo cultural antes que por lo estrictamente clasista y por el excedente económico. El indianismo nos permite ver el concepto de comunidad, de ayllu, de trabajo en común, de propiedad en común, de riqueza distribuida en común. El indianismo nos permite ver la madre tierra, la relación metabólica entre el ser humano y la naturaleza, donde la naturaleza es prioritaria y por encima del ser humano, y el ser humano es simplemente una criatura que debe obtener sus recursos de manera dialógica, respetuosa y ceremonial de la naturaleza para poder existir. Esto viene del indianismo. Y esto otro viene del marxismo. Revolución, lucha de clases, comunidad universal, lucha contra el capitalismo, comunidad, defensa de la madre tierra, naciones indígenas, relación metabólica con la naturaleza. Cuando estas dos fuentes se fusionan, tenemos algo espectacular. En cierta medida, esto espectacular de esta fusión entre lucha social anticapitalista y antiimperialista y lucha comunitaria, ecológica, defensora de los recursos y de la madre tierra, propugnadora de la comunidad y de la relación dialógica entre ser humano y naturaleza,
es lo que estamos construyendo en Bolivia. Complejo, difícil, con muchas dificultades, pero no cabe duda de que en Bolivia se está construyendo algo muy novedoso, algo muy creativo, que en cierta medida puede alumbrar, puede ayudar a las luchas de otros pueblos, en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Hoy en Bolivia estamos intentando construir eso. A esta fusión de estos idearios políticos es que el presidente Evo le ha denominado el socialismo comunitario del vivir bien. Socialismo comunitario recogiendo la fuerza del movimiento obrero y de la lucha mundial de clases contra el capitalismo, y comunitario del vivir bien porque recoge nuestra raíz eminentemente comunitaria indígena, y nuestra raíz comunitaria indígena dialógica con la naturaleza, vinculada a la reproducción continua de la naturaleza. Se trata de un encuentro ya no catastrófico, sino un encuentro creativo de dos grandes razones sociales, dos grandes razones civilizatorias, que son hoy las que le dan fuerza y horizonte revolucionario a nuestro proceso en Bolivia. Muchísimas gracias y muy buenas noches. El vicepresidente hace entrega de un recuerdo, libros para la Universidad Nacional de La Plata. El señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, licenciado Álvaro García Linera, hace entrega en este momento. Por favor, vicepresidente. En honor a esos jóvenes de amarillo, a esos jóvenes de blanco, a mis hermanos de Bolivia que han ido a acompañarme, quiero dejarles a nombre del presidente Evo esta enciclopedia de 8 tomos, que son todas las actas de la Asamblea Constituyente Boliviana, que se llevó a cabo entre el año 2006 y 2008. Quiero decirles que esta Asamblea Constituyente que redactó el texto constitucional boliviano, por primera vez estábamos todos. Había gente del campo, mujeres de pollera, mujeres de poncho, habían jóvenes, habían estudiantes, habían profesionales, habían gente de Occidente, habían gente de Oriente. Era la Bolivia que se reunió y debatió cuál debería ser la carta fundamental, el techo común que una a bolivianos, que tenemos varias clases sociales, tenemos varias regiones, tenemos varias naciones, 36 naciones. ¿Qué tenemos en común? La nueva Constitución construida de manera comunitaria y colectiva. El debate rico, hermoso, con idas y venidas de esa gran construcción histórica de Bolivia está aquí, y lo hago entrega con mucho cariño a la biblioteca de la universidad. De esta manera damos por finalizado este acto, agradeciéndole a todos ustedes por vuestra presencia
por vuestra atención, por vuestro respeto y participación, y deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos.